Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a adorar y alabar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra. Bienvenidos. Ven Espíritu Santo, luz de los corazones y fuerza de los que esperan en el Señor. Te pido que vengas a mi vida y renueves en mí la fe para creer con confianza en todas las promesas de Dios. Espíritu de verdad, arranca de mi corazón la duda, el miedo y el desaliento, y ayúdame a descansar en la palabra fiel de aquel que nunca falla ni abandona. Recuérdame que las promesas del Padre no dependen de mis fuerzas, sino de su amor eterno y misericordioso. Dame paciencia para esperar, valentía para perseverar y docilidad para dejarme guiar por su voz. Espíritu Santo, haz viva en mí la promesa de la vida eterna, la promesa del perdón de los pecados, la promesa de su presencia y guía, de protección y refugio, y del fin del sufrimiento, y la esperanza de saber que siempre estará conmigo. Que cada día camine confiado en Dios, aunque no vea, aunque no entienda, sabiendo que tú estás obrando en silencio. Todo esto te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que corra la palabra, un podcast para la nueva evangelización. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Tu Espíritu, el fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor.
Dios Espíritu Santo, demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre. En el principio de los tiempos, nuestro Padre Dios creó el cielo y la tierra en esplendor. Nos dio la luz, nos dio la vida y nos heredó un mundo nuevo creado con amor. A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre. El amor de nuestro Padre es muy grande, que entregó a su Hijo en la cruz, para que todo aquel que cree en Él no muera y tenga vida solamente en Él. A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre. Jesucristo prometió enviar su Espíritu para morar eternamente en nosotros. El Espíritu es poder para ir a proclamar sin temor la palabra del Señor. A Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre. Espíritu Santo, demos gloria, alabanza y exaltemos por siempre, y exaltemos por siempre, y exaltemos por siempre. Bendecido martes, hermanos, los saludamos hoy día desde el programa Que Corre la Palabra. Bienvenidos a este espacio donde la fe se encuentra con la esperanza y la palabra de Dios ilumina nuestra vida. Hoy queremos detenernos a contemplar una de las promesas más consoladoras del Señor, una promesa que sostiene el corazón en medio del dolor y de la prueba. En este día reflexionaremos en la promesa del fin del sufrimiento, proclamada en el libro del Apocalipsis 21:4, en que nos dice la palabra de Dios: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Estas palabras nos recuerdan que el sufrimiento no tiene la última palabra y que Dios prepara para nosotros una vida nueva, llena de paz y plenitud. Acompáñanos en esta reflexión y permite que esta promesa renueve tu esperanza y la mía, nos fortalezca nuestra fe y ayude a mirar más allá de las dificultades, teniendo la certeza de que Dios camina con nosotros y nos conduce hacia la vida eterna. Estaremos compartiendo con nuestro hermano Luis Vargas, que preparó esta hermosa reflexión acerca de esta promesa que nos dice que hay un fin del sufrimiento en Jesucristo.
Así que vamos a compartir esto en unos instantes. Le damos gracias a Dios por cada una de las diferentes bendiciones que hemos recibido a través de esta semana. Y también le damos gracias a Dios porque nos permite estar otro martes con ustedes. Hoy día estamos ya compartiendo febrero 3. Estamos avanzando ya en el segundo mes del año y estamos compartiendo con ustedes otro momento especial a través de este programa. Le damos gracias a Dios por nuestras comunidades, por todos los ministerios que trabajan en nuestras comunidades, por su dedicación, su entrega y porque siempre están, como quien dice, abiertos y dispuestos a dar la mano. Y por cada uno de nuestros párrocos y vicarios, los sacerdotes que nos apoyan, nos ayudan y nos llevan adelante en la fe. Y gracias a ellos porque nos permiten y nos dan la oportunidad de servir. Este mes de febrero estamos ya preparando nosotros el curso Sacramentos. El fin de semana del 21 y 22 de este mes de febrero estaremos impartiendo este curso en el Salón Hayes de la Iglesia Santa María. Así que desde ya la invitación para que tú y yo podamos tener realmente ese conocimiento, esa experiencia de saber verdaderamente qué es lo que los sacramentos hacen en nosotros, cuán importantes son en nuestra vida y por qué debemos practicarlos, obviamente vivirlos, ¿no? Entonces esto será en nuestra parroquia el 21 y 22. Así que si quieres inscribirte desde ya, vamos a encontrar información en las redes sociales y también obviamente si perteneces a nuestra parroquia de Santa María, lo puedes encontrar en el boletín parroquial, está toda la información. Si quieres registrarte de una vez, puedes llamar por teléfono o puedes usar el código QR que está ahí en la página y eso te va a mandar a un lugar donde puedes llenar tu información y te preregistras para el curso. Así que los invitamos a vivir esta experiencia. Recordarles que en nuestra comunidad se está organizando una cena bailable por el Día del Amor, del Día del Amor y la Amistad. El 14 de febrero, es el sábado 14 de febrero, en nuestra iglesia, bueno, no en la iglesia, en el Salón Hayes, en la parte baja de la iglesia, es una zona, un día de recogernos como amigos y como comunidad, y bueno, como parejas también, obviamente, disfrutando una cena bailable, un momento de sociabilizar y a la vez pasarla bien. Los tickets todavía están a la venta, creo que tienen el costo, son de $50, incluye la comida y obviamente la fiesta, ¿no? Y el lugar que va a estar decorado de acuerdo a la ocasión. Así que si quieren adquirir tickets para la fiesta, pueden ir a la parroquia o durante las misas también hay personas que están vendiendo al final de la misa tickets para la fiesta. Así que el 14 de febrero, así que no tienes a dónde ir todavía, pues hay una opción, ¿no? El Salón Hayes de la Iglesia Santa María a las 7:30 en la parte baja del salón va a ser la fiesta, la cena bailable. Van a haber muchas sorpresas y tantas cosas muy bien organizadas, así que los invitamos. Bueno, vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a poner música católica ya haciendo el preámbulo para la reflexión que tenemos hoy día de otra promesa de Dios que nos dice que hay un fin al sufrimiento. Nos agarramos de esa promesa porque Dios no miente, Dios cumple sus promesas y Dios siempre está con nosotros. Así que ya retornamos en unos instantes, no se vayan y recuerden que corra la palabra. Si en mi vida parece que todo va mal, que las dudas y el miedo quieren apagar todo aquello que soy y todo lo que tengo. Me regalas la gracia
de sentir de nuevo que aunque pase por fuego no me quemaré, y que en aguas profundas no pereceré, porque tú me sostienes, eres mi Dios. Alma mía, recuerda, sola no estoy. No temeré, tú vas conmigo. No temeré, tú me has redimido. Me has llamado por mi nombre. Te pertenezco, Señor, te pertenezco. Y si frío se vuelve mi corazón, y si pierdo mi rumbo hacia tu amor, sé que aún me sostienes, eres mi Dios. Camino confiada, sola no estoy. No temeré, tú vas conmigo. No temeré, tú me has redimido. Me has llamado por mi nombre. Te pertenezco, Señor, te pertenezco. Ta tarara, tan tararara. Ta tarara, tan tararara. No temo, conmigo vas, pero aumenta mi fe al caminar. Sé que tu amor me sostiene, no me soltarás. No temo, conmigo vas, pero aumenta mi fe al caminar. Sé que tu amor me sostiene, no me soltarás. No temo, conmigo vas, pero aumenta mi fe al caminar. Sé que tu amor me sostiene, no me soltarás. No temeré, tú vas conmigo. No temeré, tú me has redimido. Me has llamado por mi nombre. Te pertenezco, Señor, te pertenezco. No temeré, tú vas conmigo. No temeré, tú me has redimido. Me has llamado por mi nombre. Te pertenezco, Señor, te pertenezco. Te pertenezco, Señor, te pertenezco. persiga. Y te sientas mal, solo piensa en
Jesucristo. Y te motivará. Pues este mundo se encargó de acusarlo a él. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Cuando pases por problemas, recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas, recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él, porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando la gente te acuse y te sientas mal, cuando tengas tus problemas y quieras llorar, solo piensa en Jesucristo. Y te consolará. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Cuando pases por problemas, recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Cuando pases por problemas, recuerda que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él, porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor.
Señor Jesús. Aunque pase por valles oscuros, sé que tú estás conmigo. Aunque a veces siento que mi mundo se acaba, sé que tú me das tu mano y me levantas, porque tú me has amado hasta el extremo, Señor, y en ti puedo encontrar la paz que el mundo me ha robado. Gracias, Jesús, amado mío, porque cuando más te necesito, tú siempre allí estás. Te amo, Jesús, con todo mi corazón. Cuando pases por problemas, recuerda bien que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en Él. Porque Él venció y fue por amor. Jesús venció y fue por amor. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos sean una vez más a este su querido programa Que Corra la Palabra. Hemos venido reflexionando en este hermoso seminario titulado Yo creo en las promesas de Dios. El ver cómo y por qué es que debemos creer en cada una de esas hermosas promesas que nuestro amado Dios tiene para cada uno de nosotros y cómo hacerlas nuestras. Antes de continuar, queridos hermanos, vamos a ponernos en la presencia santa de nuestro Padre Celestial, cerrando nuestros ojos y diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre de bondad y misericordia, en este día hermoso que nos das la gracia de poder abrir nuestros ojos, respirar y pensar en ti, Padre amado. En este momento te imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de Mamita María, tu hija predilecta, que envíes tu Santo Espíritu, Padre, para que en esta mañana, en esta reflexión, Señor, podamos disponer nuestros corazones para que tú puedas entrar con tu palabra a cada uno de nuestros corazones y trabajarnos, transformándonos y cada día más crecer más en la fe, creer más en ti, Padre amado, y confiar más en ti, poner todas aquellas necesidades en tus manos, porque a veces, aunque no lo entendamos, tú sabes cómo y por qué pasan las cosas, Padre hermoso. Entonces te imploramos, nos des unos oídos de discípulos para que podamos escuchar, inteligencia, sabiduría para entender y sobre todo amor y fuerza de voluntad para poner en práctica tu santísima palabra, Padre amado. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, queridos hermanos, hemos estado aprendiendo de alguna de tantas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, sus hijos, y para todo aquel que por la gracia de Dios mismo la quiera hacer suya. Ya vimos la primera promesa, que es la vida eterna, donde nos envía su único Hijo a padecer por nosotros y para que por medio de Él tengamos vida eterna. La segunda promesa que nos presentaban era el perdón de los pecados. Y nos decían que, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es un Dios fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de nuestra maldad. Claro está, siempre y cuando arrepentidos de esos pecados. Tercera
promesa nos hablaban de la presencia y guía de Dios, que el Espíritu Santo, el intérprete, que el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nos envía para que nos enseñe y nos recuerde todo lo que Jesús nos dice en su santa palabra para guiarnos en cada momento de nuestras vidas. La cuarta promesa de la cual nos hablaban era la protección y refugio, que es donde Jesús le pedía al Padre que no nos sacara de este mundo, pero que sí nos defendiera del maligno. Siempre Dios siendo nuestra protección y nuestro refugio. Bueno, ahora, queridos hermanos míos que me escuchan, yo vengo a presentarles la quinta promesa de Dios para tu vida y para mi vida. Y esta promesa es el fin del sufrimiento. Cuando escuchamos la palabra sufrimiento, ya automáticamente encendemos nuestra luz de alarma. El ser humano no está acostumbrado ni le gusta sufrir, máximo en este mundo donde nos han metido casi como dogma de fe que hemos sido creados para ser felices, que esta vida es una sola y que hay que disfrutarla. Entonces, nosotros, cuando nos da una pequeña gripe, renegamos. Cuando un jefe te llama la atención, te enojas. Cuando se te quiebra una uña, te quejas y piensas, ¿por qué a mí? Vamos a ir a la palabra de Dios, queridos hermanos, al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 16 y 17. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amados hermanos y hermanas que me escuchan, desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios, allí dejaron entrar el pecado al mundo. Y con el pecado entró el sufrimiento, las dificultades, los problemas. Y entonces, aunque no nos guste y suene feo, el sufrimiento ha venido para quedarse. Quizás te preguntarás por qué Dios, siendo tan poderoso, no detiene el dolor, no detiene el sufrimiento. Pues te digo, el problema grande es, querido hermano, que seguimos siendo nosotros los humanos, porque Dios nos da libre albedrío, nos da la libertad de elegir qué hacer, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Y el hombre es el que decide robar, es el que decide mentir, es el que decide agredir, matar, provocando daños y sufrimientos a las demás personas. Tú dirás, ¿pero Dios acaso no lo podrá evitar? Claro que sí, es el Dios todopoderoso, queridos hermanos. Pero si Dios, cada vez que tú deseas hacer algo malo o bueno, Él tomara la decisión por ti, ya no seríamos libres, más bien seríamos como un robot o marionetas, y así no son las cosas para con Dios. Sabes, querido hermano y querida hermana, yo con mis pocos años que llevo en mi caminar en el Señor, leyendo su palabra, he podido entender que el dolor y el sufrimiento son muchas veces necesarios en nuestro vivir. Dios a veces quiere que sufras y tú necesitas sufrir. Y antes de que me digas que estoy loco, déjame decirte
que el sufrimiento permitido por Dios en nuestras vidas siempre tiene un propósito. Mira este pequeño ejemplo. Si tu hijo o hija está padeciendo una enfermedad grave que poco a poco lo está llevando o la está llevando a la muerte, pero hay una posibilidad de que se salve por medio de una operación, pero la operación es muy dolorosa y también tomará un par de semanas o quizás meses en recuperación, postrado en cama, pero sabiendo que después quedará completamente sano. ¿Acaso no lo operarías? ¿No operarías a tu hijo? ¿Le evitarías ese dolor de la operación de ese par de meses, pero sabiendo que se va a recuperar totalmente? Claro que porque lo amas aceptarías que pase ese proceso doloroso, esa operación para que sane. Pues entonces ese dolor, ese sufrimiento que muchas veces tú y yo tenemos es esa operación necesaria para que podamos ser sanos al final del día. Entonces, queridos hermanos, después de este proceso, después de este ejemplo, vendrá siempre una mejor versión de ti. Otro pequeño ejemplo lo vemos como referencia en Génesis capítulos del 37 al 50. Lo pueden leer en su casa, una historia bastante hermosa, pero bastante extensa. Nos habla sobre José. José el soñador, José el hijo de Jacob, uno de los 3 grandes patriarcas de la Biblia, queridos hermanos, juntos con nuestro padre de la fe Abraham e Isaac su hijo. Jacob le hace una túnica especial a José, haciéndole ver que es su hijo preferido. Y esto le provoca celos y envidia a sus hermanos, a todos sus demás hermanos. Y José también tuvo algunos sueños, los cuales significaban que sus hermanos y hasta su padre Jacob un día se postrarían ante él como alguien muy importante, y eso desató más envidia y odio de parte de sus hermanos hacia José, y entonces deciden matarlo. Pero uno de ellos, defendiéndolo, le dice que en lugar de matarlo lo arrojen a un pozo seco, y lo hacen. Y cuando ven venir una caravana de madianitas, deciden sacarlo del pozo y lo venden como esclavo por 20 monedas de plata. Entonces José es llevado a Egipto y es vendido nuevamente como esclavo a Potifar, una persona muy importante, un trabajador muy importante para el faraón. Y ya estando trabajando para este Potifar, es acosado por la esposa. Y porque José no quiso intimidar con ella, entonces viene ella y lo acusa de que él trató de propasarse con ella. Entonces José es encarcelado injustamente. Pasó mucho tiempo en la cárcel y estando allí conoció a 2 servidores del faraón que estaban ahí presos, castigados por el faraón. Entonces estos 2 personajes tuvieron un sueño cada uno, y por la gracia de Dios José pudo descifrar los sueños de estas 2 personas, que uno moriría a los 3 días y el otro sería reivindicado a su trabajo. Y así sucedió. Con el tiempo, el faraón tuvo un sueño y no había adivino, ni mago, ni nadie que le pudiera resolver, que le pudiera descifrar qué significaba ese sueño. Entonces, el personaje que ayudó a José, el copero, recordó que José le había adivinado, por así decirlo,
o descifrado más bien su sueño. Entonces le dijo al faraón sobre José, y José, por la gracia de Dios, pudo descifrar los sueños que había tenido el faraón, donde pasarían 7 años de abundancia total en Egipto, pero que también habrían 7 años de hambruna, de escasez grande. Entonces, viendo el faraón que Yahvé Dios estaba con José, lo nombra visir de Egipto, o sea, lo nombra administrador de todo Egipto, y solo el faraón estaría por encima de José. Entonces, ¿qué vemos aquí, queridos hermanos? Después de que José fue vendido, de que José fue tratado mal, de que fue encarcelado injustamente, de todo el sufrimiento que José tuvo, era un propósito que Dios tenía para él, que ese proceso lo estaba transformando en alguien importante, un carácter para tener ese cargo importante, por medio del cual salvó muchas vidas, porque Egipto no pereció porque pudo guardar los alimentos, y también muchas ciudades cercanas hasta la ciudad donde estaba su padre Jacob y hermanos. Entonces, a pesar de los problemas, de las dificultades que tuvo José, lo más importante es que nunca dejó de creer y confiar en Dios. Vamos a ir nuevamente a la palabra de Dios, queridos hermanos, en San Juan capítulo 16, versículo 33. San Juan capítulo 16, versículo 33. Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, Jesús no nos dijo, síganme y tendrán una vida llena de solo alegrías, de solo risas, de solo fiestas. No. Él dijo, en el mundo tendrán persecuciones, tribulaciones, o sea, habrá dolor, habrá sufrimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces es necesario. Pero dijo también, tengan paz en mí, porque yo he vencido al mundo. Ahora bien, en la palabra de Dios, en San Lucas, capítulo 22, en San Lucas, capítulo 22, en San Lucas capítulo 22, versículos 41 y 42. San Lucas 22, 41, 42. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús nuestro Señor, como verdadero hombre, también sintió miedo. Cuando Él sintió el peso de tus pecados y los míos, le oró al Padre diciéndole: si quieres, aparta de mí esta copa, o sea, aparta este dolor, este sufrimiento, esta prueba que se me viene encima. Pero concluye su oración diciendo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, el sufrimiento un día tocará tu puerta. Es inevitable, pasará. Pero en ese momento duro hay que aprender de Jesús y orarle al Padre. Padre, duele. Padre, ya no aguanto esta enfermedad. Si quieres, quita de mí este dolor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque, hermano mío,
aunque no lo entendamos en ese momento, hay una razón de ser, hay un propósito en ese proceso que tú estás llevando. Como referencia, en San Lucas capítulo 3, versículos 39 al 43, nos habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que habían dos malhechores más bien, crucificados junto con nuestro Señor Jesucristo. Según la tradición sagrada de nuestra Iglesia Católica Santa, uno de los ladrones llamado Gestas era el que en medio de su dolor o sufrimiento se burlaba y renegaba de Dios. Pero Dimas, el buen ladrón como lo conocemos, en medio de su tormento supo reconocer a Jesús como su Rey, como su Dios, y en lugar de renegar que estaba pasando mal, que estaba sufriendo, más bien entrega su sufrimiento a Cristo, diciéndole: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús, queridos hermanos, le responde: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermanos y hermanas, el cómo vivas tu sufrimiento, el cómo lo encares, en cómo lo vivas, valga la redundancia, será la clave para que sea ese puente a la vida eterna. Como referencia en San Lucas capítulo 9, versículo 23, dijo Jesús: el que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz de cada día y que me siga. Dios siempre escucha tu oración. Dios conoce tu sufrimiento. Él no está solo viendo, Él va contigo. Pero Él algunas veces te sana, te libera, pero muchas veces no lo hace. ¿Por qué? Porque sabe que quizás te hará un daño con eso. Porque cuando estamos de maravilla, muchas veces no nos acordamos de Dios. Y aunque somos servidores, a veces estamos tan cerca de Dios en cuerpo, o sea, dentro del templo, pero nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu están muy, pero muy lejos de Dios. Y entonces en el sufrimiento es cuando nos acordamos de su poder. En el sufrimiento es cuando nos acordamos del amor y misericordia de Dios. Y entonces allí es donde nos postramos ante Dios. San Pablo tenía un aguijón en la carne. No sabemos si era un pecado, una enfermedad, pero era algo que le robaba la paz. Y 3 veces le pidió a Dios que se lo quitara. Pero las 3 veces Dios le respondió: te basta mi gracia. San Pablo entendió con gran humildad que en su debilidad es cuando Dios muestra su poder. Entonces, queridos hermanos, cuando tú aceptas la santa voluntad de Dios y te postras ante Él, entonces Dios te dice: al fin entendiste, al fin comprendiste que necesitas de mí. Tú, queridos hermanos, entiendes que al no quitar la prueba, que Dios al no quitarte esa prueba, Él mismo la llevará contigo. Dios no causa el mal, pero Dios lo transforma. ¿Cuántos santos y santas han queridos hermanos, se han ganado su santidad por haber sabido vivir su sufrimiento de la mano de Dios? Por ejemplo, Santa Mónica sufrió cuánto tiempo viendo a su hijo San Agustín en la perdición con borracheras y mujeres y demás pecados.
Se nos dice que pasó 30 años orando. Dios le pudo haber quitado ese sufrimiento, pero no se lo quitó. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento sirvió para la santificación, la conversión de su hijo San Agustín, y como bien sabemos, ahora fue un gran santo. Otro ejemplo es Santa Teresita del Niño Jesús. Esta santa, esta monja, sufrió gran parte de su corta vida de tuberculosis porque murió a los 24 años. Pero en lugar de renegar a Dios por su enfermedad, más bien la ofrecía a Dios por alguien más. Ella decía: esta enfermedad será mi caminito al cielo. Y así fue, bendito Dios. Dios no le quitó el sufrimiento, pero por medio de ese sufrimiento le dio la santidad. Otro ejemplo es del padre del sacerdote polaco San Maximiliano Kolbe, aquel santo sacerdote que estuvo en tiempos de la guerra, estuvo preso por los nazis, donde sacaban a personas cada cierto tiempo para matarlas. Dios pudo haber quitado el sufrimiento, pudo haber hecho de que no estuviera preso injustamente, pero no, lo dejó estar. ¿Por qué? Porque ahí le dio la oportunidad de dar la vida por otro preso, y ahí por medio de ese martirio alcanza la santidad, queridos hermanos. Dios, repito, Dios no causa el mal, pero Dios lo transforma en bien. Ahora bien, dicho todo esto, tampoco es que querramos ser masoquistas, que querramos sufrir para ganar a pulso la santidad. No. Tú, si estás enfermo, debes buscar médicos. Si estás enfermo, debes tomar tu medicina. Si te duele algo, debes de buscar terapia para sanar esa dolencia. Tienes que buscar de una u otra manera el alivio de tu sufrimiento. Lo que te pide Dios es que mientras te llega la sanación, que si es así la voluntad de Dios, es que no dejes de confiar en Dios, que sigas orando y poniendo tu situación en las santas manos de Dios, que no reneguemos y que no nos rebelemos contra Él. Otra cosita, queridos hermanos, no siempre tiene que ser una catástrofe, una gran enfermedad muy grave, es una prueba demasiado difícil, que nos pueden ayudar para alcanzar la santidad. A veces esos sufrimientos cotidianos, esos sufrimientos pequeños, por así decirlo, quizás el trabajo que odias, que te tienes que levantar muy de madrugada, que te queda muy lejos quizás, tal vez el hacerle un favor a esa persona que te ha tratado mal, a esa persona que te ha insultado, a esa persona que te ve con malos ojos, que no le caes nada bien. Quizás el tratar de convivir con ese compañero de trabajo que solo pasa regañando, que solo pasa enojado, que no se deja tratar bien. O quizás ese esposo que a veces te ofende, que llega tarde a casa, que tal vez se mantiene más con los amigos bebiendo que en tu casa y que te descuida. Quizás esa esposa que descuida a los niños, que no les hace la comida, que no te prepara almuerzo a ti para el trabajo. Quizás el cansancio del cada día, queridos hermanos, o quizás ese dolor de piernas, ese dolor de espaldas, ese hijo en depresión, ese hermano enfermo, esos hijos quizás que se han apartado del camino de Dios, o quizás ese jefe que quizás no te quiere, que te trata mal, quizás ese hijo que está en drogas, que está en vicios quizás de alcohol, o esos padres que tú sientes que no te quieren, que no te han dado amor desde niño. Todos estos sufrimientos y cualquier otro que estés viviendo,
de la mano de Dios, querido hermano, te pueden llevar a la santidad. Hay 3 pequeñas claves que te puedo dar que quizás te pueden ayudar a vivir ese proceso que estés pasando, o si Dios quiere así sea, más adelante te llegue. Primero, cuando despiertes, ofrécele a Dios tu dolor. Dile: Señor, ayúdame a soportar este dolor. Tú ves que ya no aguanto, pero en este día yo te lo ofrezco para que tú me ayudes a cargarlo conmigo. Ofrécelo por las almas del purgatorio, o quizás por alguien en específico. Y si durante el día sientes demasiado dolor, ofrécelo al Señor. Dile: Señor, es por ti lo soportaré, por ti lo viviré. Otra cosa que puedes hacer también es, en medio de tu dolor, de tu prueba, voltea a ver la cruz. Mira esa cruz donde está nuestro Señor Jesucristo y recuerda que Jesús también sufrió, y Él sí sufrió cruelmente. Él, por causa tuya y por causa mía, Él sí sufrió de verdad. Cuánto latigazo, cuánto escupitazo, traición de amigos, clavos, corona de espinas. Según la palabra, ni se reconocía de ese castigo enorme que le han dado. Y al ver esa cruz, dile: Señor, gracias. Gracias por permitirme acompañarte en tu sufrimiento. Otra clave podría ser, y debería de ser, que busques ayuda. Que busques a alguien que te ayude a cargar esa cruz que por momentos se torna demasiado pesada. Puede ser un amigo que te acompañe, aunque sea con escucharte, con llevarte de la mano a comprar medicina si es alguna enfermedad, o con quien platicar, con que no estés solo, que te vaya a visitar a un hospital, a la cárcel, qué sé yo. Busca también un santo sacerdote que te guíe, que te ayude. O también tu comunidad. Por eso tan importante es vivir dentro de una comunidad, que estén ahí para apoyarte mínimamente, aunque es lo más grande, que oren por ti, por tus necesidades, que te vayan a visitar si necesitas algo, que te lleven comida si eso que lo necesitas, si no puedes salir. Necesitamos mucho, mucho, mucho de una comunidad. Como referencia, en San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31, nos narran del rico y Lázaro. El rico se dice que hacía grandes banquetes, donde podemos decir que hacía grandes comidas, comelonas y bebidas. Pero viendo a Lázaro, al pobre de Lázaro, que era un mendigo lleno de llagas en el cuerpo, que hasta los perros lambían sus llagas, él, Lázaro, deseando que el rico le diera comida, aunque estando en su puerta, nunca le dio ni siquiera las migajas del pan, a esas que caían sobre la mesa. Ni siquiera eso le daba al pobre Lázaro. Y al morir se nos dice que ambos murieron casi al mismo tiempo. Lázaro, que tuvo males en vida, una vida dolorosa, sufriente, se fue directo al cielo. Y el rico, que tuvo una vida según los humanos, según nuestra vida aquí en este mundo, tuvo una vida buena, porque tuvo su dinero, tuvo buenas comidas, bebidas, podía tener lo que quisiera. Pero por no compartir su riqueza con el dolor del prójimo, por no ayudar al prójimo, se fue directo al infierno. Y esa, amados hermanos,
Es una de las hermosas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa hermosa promesa que tú y yo la podemos hacer nuestra en medio del dolor, siempre y cuando lo sepamos vivir, lo sepamos poner en las manos de Dios, lo sepamos ofrecer por aquel que quizás esté aún más enfermo o sufriendo aún más que nosotros. Y esa es la promesa y la leeremos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo lo que pasó el pobre Lázaro, su vida terrible, pero se fue al cielo donde ya no habrá más dolor. Ese dolor, esa enfermedad, esa deuda, esa situación que hoy día te está pesando, te está doliendo, un día ya no dolerá, ya no te robará la paz. Pasarán y se convertirán en gozo en el cielo, queridos hermanos, como nos lo dice y nos recalca San Pablo en la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 18. Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amados hermanos, dándole gracias a Dios por las pruebas, por los problemas, por las enfermedades, por todas esas situaciones que tú podrías estar pasando, queridos hermanos. Siempre pidiéndole a Él que nos ayude, que nos dé la humildad para poder arrodillarnos ante Él y pedirle que nos lleve de la mano, que no nos la quite, o que sí la quite si quieres decirle, pero al final repítele, como Jesús, que no se haga lo que quiero, sino que se haga tu santísima voluntad. Y así, con su gracia, con su misericordia y amor infinito para nosotros, sus hijos, nos podemos ganar la vida eterna, porque esa es la promesa hermosa que Dios tiene para nosotros, la que hemos escuchado hoy. Un día se terminará ese sufrimiento. Todo lo que estés pasando en este mundo es pasajero. Dolerá toda tu vida, Dios no quiere así. Pero si duele toda tu vida, mi hermano, si la sabemos vivir, habrá una gran recompensa en la eternidad, una felicidad eterna. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Y esto es lo que quería compartir contigo, querido hermano, en este día, en este martes hermoso. Así que ponernos en la presencia de Dios para que sea Él llevándonos de la mano siempre. Cerramos nuestros ojos y le decimos: Padre amado, Dios de bondad y misericordia, gracias por este momento, Señor, en el cual hemos sentido como un bálsamo a nuestras heridas. Como tu palabra, Señor, ha venido como un bálsamo a ese dolor, a esa enfermedad, a ese sufrimiento que estoy pasando quizás yo mismo o por medio de un ser querido, Padre. Pero por medio de tu gracia creemos en tu santa presencia, en tus santas promesas y en tu santo amor y misericordia, Padre. Y confiamos fielmente de que tú nos llevarás de la mano. Si algún día renegamos porque el dolor es insoportable, Padre, dando la fortaleza de espíritu para seguir caminando hacia ti, no renegar, más bien darte gracias y podértelo ofrecer por aquellos que quizás estén sufriendo aún más que nosotros. Gracias, Padre, porque aunque a veces no entendamos la situación, tú tienes un propósito, y aunque no la entendamos, ayúdanos a llevarte siempre nuestras situaciones a tus manos, que tú sabes cómo y por qué hacerlas. Gracias, Padre, por cada corazón que ha escuchado esta palabra tuya, que la pueda hacer suya, Padre amado. Gracias, Padre, por tanto amor y tanta bondad. Todo esto te lo pedimos
Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y por intercesión de Mamita María, tu hija predilecta, mi Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hasta la próxima, queridos hermanos, y recuerden que corra la palabra. Al estar contigo, veo las cosas diferentes al estar bajo tu abrigo. Veo que todo cambia junto a ti. Al estar contigo, veo las cosas diferentes al estar bajo tu abrigo. Veo que todo cambia junto a ti. Y cuando miras mi corazón, se derrite por ti. Y cuando tocas mi corazón, el miedo se va. Huye de mí. El miedo se va. Veo las cosas diferentes al estar bajo tu abrigo. Veo que todo cambia junto a ti. Y cuando miras mi corazón, se derrite por ti. Y cuando tú me tocas, y cuando tocas mi corazón, el miedo se va. Huye de mí. El miedo se va. Se va.
sol, el miedo se va. Huye de mí, el miedo se va. Huye de mí. Cuando me falte tu paz, cuando todo parezca fallar, si llego a dudar en lugar de creer, si al caminar volviera a caer, yo sé que me levantaré. Cuando me pese la cruz que debo cargar, cuando me agobie el dolor y la enfermedad, si pierdo la esperanza,
muy bien, hermanos, llegamos al fin de este espacio en que la palabra de Dios nos ha hablado. Le damos gracias a Dios por este día y le damos gracias a Dios porque nos ha hecho ver a través de este tema que nuestro hermano Luis Vargas nos presentó. Nos ha invitado a reflexionar en una de las promesas más llenas de esperanza que Dios nos regala. La certeza de que el sufrimiento no es eterno. La palabra proclamada en Apocalipsis 21:4 nos recuerda que llegará el día en que Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto. Esta promesa nos anima a perseverar, a no perder la fe en medio de las pruebas y a confiar en Dios, que Él siempre está obrando incluso cuando no lo comprendemos todo lo que pasa. Que esta reflexión realmente fortalezca nuestro corazón y nos impulse a vivir con esperanza, que sostenidos por la promesa de un Dios fiel que cumple todo lo que promete, nos agarramos de esa promesa. Le damos gracias a ustedes por acompañarnos en este día, que el Señor realmente bendiga vuestras vidas y que su palabra siga corriendo en cada una de sus acciones y en cada una de sus decisiones. Que lo que nosotros confesamos con nuestra boca esté basada en el gran amor que Dios ha puesto y en cada promesa que Él cumple en nuestras vidas. No le tengamos miedo a las promesas de Dios, agarrémonos de las promesas de Dios, y esta promesa que nos habla acerca de el sufrimiento que no es eterno, que Él enjugará nuestras lágrimas. Él sabe cuánto podemos caer nosotros en la tristeza, pero nos agarramos de su promesa de saber que Él está con nosotros siempre y va a estar protegiéndonos de esas situaciones que nos hacen caer. Esperamos estar con ustedes el próximo martes y ya estaremos terminando esta serie especial acerca de yo creo en las promesas de Dios. Y esperamos que cada uno de estos temas que hemos compartido con ustedes nos ayuden a que nuestra fe se haga más sólida, se haga más fuerte, que se haga realmente como una piedra fuerte que haya sido pulida por la mano de Dios, una piedra que se convierte en un diamante por toda la fe y la esperanza que hemos puesto en la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene poder y por lo tanto agarrémonos de toda promesa que Dios nos da. Nos vemos el próximo martes, que Dios los bendiga. Recuerden siempre orar uno por otro y en especial recuerden que la palabra de Dios siempre tiene algo para nosotros. Que corra la palabra y que viva Cristo Rey. Hasta la próxima. Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a adorar y alabar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y hemos presentado Que corra la palabra. Esperamos encontrarnos la próxima semana. Que Dios los bendiga.